Hola, hoy comentaré con ustedes acerca de un autor que está sobrevalorado por sus seguidores e infravalorado por la crítica. Me refiero nada más ni nada menos que a Isaac Asimov. Me gustaría comentar hoy en esta ocasión acerca de su serie de las fundaciones. Sabemos que son muchísimos libros, la trilogía de Trantor, que incluye la fundación, Fundación e Imperio, Segunda Fundación, la trilogía del Imperio Galáctico, que incluye En la Arena Estelar, Las Corrientes del Espacio, Un Guijarro en el Cielo, y las infinitas continuaciones que ha habido y que les han puesto un nombre una y otra vez, cómo se mezclan las series de los robots, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión yo quisiera partir desde el comienzo. Asimov, por supuesto, no desarrolló su gigantesca obra de manera perfectamente coherente y racional. Fue cosas que se le fueron ocurriendo si nosotros leemos con detenimiento las novelas, nos damos cuenta que lo que dicen unas aparecen otras y que pues este es un proceso de realimentación constante porque en algún momento, en alguna novela escribe algo que le parece interesante incluir en algunas otras. Pero bueno, vamos a hablar pues sobre la trilogía, o más bien sobre la serie de las fundaciones. Y me gustaría empezar pues definiendo lo que entenderé por ciencia ficción. Y para no ir más lejos, me gustaría entenderla en esta oportunidad con ayuda de la misma definición de Asimov. Asimov dio una definición de ciencia ficción en este librito, que yo creo que se puede conseguir muy fácil, de la editorial sudamericana. Este librito se llama Sobre la ciencia ficción de Isaac Asimov, y en las primeras páginas, en el primer capítulo que se titula La ciencia ficción en general, nos va a dar una definición de lo que es la ciencia ficción. Para ello va a utilizar la siguiente estrategia. Va a distinguir entre la ficción que va a denominar realista y la ficción que va a denominar surrealista. Se podría utilizar algunos términos más conocidos para muchos teóricos de la literatura, para muchos expertos en teoría literaria, para muchos lectores de Todorov. Podemos comenzar diciendo que podemos identificar más o menos la ficción que Asimov denomina realista con la que se puede llamar ficción mimética, la que imita lo que tenemos a nuestro alrededor, nuestras condiciones empíricas, la que es prácticamente una calca de lo que vemos todos los días. En ella podemos, en esta idea de ficción realista o ficción mimética, pues puede haber muchos matices, muchas variantes. Podemos recordar incluso aquella novela experimental de Solá, que sí entraría dentro de la ficción realista o mimética, porque recordemos que Solá pretende hacer una investigación sobre el comportamiento humano a partir de las novelas. Si ustedes leen la novela experimental, el ensayo de Solá, donde introduce su idea de lo que debe de ser una novela realista, ese es el matiz que le va a dar. Primero canta loas a Claude Bernard, y después a rajatabla sigue la introducción a la medicina experimental. De ahí el título de la novela experimental de Solá. Ese es un matiz de cómo podemos comprender de manera realista la novela. La novela de Solá va a ser realista en el sentido propio que le da Solá a su novela experimental, porque va a ser una indagación sobre el comportamiento humano, una indagación científica casi, por eso experimental, empírica, una indagación empírica sobre el comportamiento humano, explicado de manera novelada. Ahí está Germinal, ahí está Naná, etcétera. El vientre de París, etcétera. Entonces, esa es la primera división que va a introducir Asimov. La primera distinción, una ficción realista o mimética y una ficción surrealista o no mimética. Surrealista lo entendemos como afín a los sueños. No mimética significa simplemente que no imita nuestras condiciones empíricas. ¿Qué cosas no imitan nuestras condiciones empíricas? Historias de duendes, de viajes espaciales, de viajes espaciales, pues ya hay viajes espaciales, de viajes espaciales más allá de la luna, de viajes espaciales al final del universo y más allá. Una ficción en la que se introducen cosas que no se están viviendo ahora.
que no se pueden vivir o que se pueden vivir de cierta manera. Asimov va a distinguir entonces entre la ficción, como ya dije, la ficción realista y la surrealista, y dentro de la surrealista va a distinguir aquella que se puede justificar científicamente, que va a llamar ciencia ficción, y aquella que no se puede justificar científicamente, a la que va a denominar, pues, fantasía, fantasía propiamente dicho. Vamos a leer un poco lo que dice Asimov. Dice, la ciencia ficción y la literatura fantástica, a las que podríamos reunir bajo el nombre de ficción surrealista, tratan en cambio de hechos que se desarrollan en contextos sociales que no existen hoy ni han existido en el pasado. Es el caso de la sátira social de los viajes de Gulliver, de los viajes que hablan en el libro de la jungla o en los viajes del Dr. Dolittle, de las influencias sobrenaturales del Paraíso Perdido o El Señor de los Anillos y de la extrapolación científica de la Guerra de los Mundos o de Cita con Rama. Para distinguir, nos dice Asimov, entre las dos variedades principales de la ficción surrealista, yo diría que en el caso de la ciencia ficción, el fondo surreal de la historia, el fondo imaginativo, el fondo de sueños, podría derivarse de nuestro propio medio a través de los cambios correspondientes en el nivel de la ciencia y la tecnología. Es decir, una novela de ciencia ficción deriva toda su ficción, su fantasía, la deriva de reflexiones sobre cómo los desarrollos científicos van a impactar en nuestra vida cotidiana o en nuestra vida en general, en nuestra vida social como seres humanos en general. Cómo nos va a afectar un viaje al espacio, cómo nos va a afectar un viaje en el tiempo, cómo nos va a afectar el desarrollo de una vacuna, cómo nos va a afectar la ciencia y la tecnología en general en nuestra vida. Eso va a ser el leitmotiv de la ciencia ficción. Descubrir eso, novelarlo. Solá nos podría decir que la ficción, la novela experimental, nos va a explicar cómo es nuestra realidad inmediata, nuestra realidad hoy circundante. Es un realismo, como ya lo expliqué hace un momento. Si recordamos la teoría de Todorov, la teoría de la literatura fantástica de Todorov es muy diferente a la que ha establecido en estos momentos Asimov, a la que he platicado de Asimov, porque para Todorov la ficción científica, la ciencia ficción es irracional en extremo. De hecho, Stanislav Lem escribió un artículo donde trata de ir en contra de la teoría de Todorov, la teoría de lo fantástico de Todorov. Recordemos que para Todorov lo fantástico, lo que Asimov llama literatura surreal y en la que agrupa lo fantástico y la ciencia ficción, va de lo maravilloso y la ciencia ficción. Bueno, para Todorov lo fantástico es encontrar dentro del texto, de la novela o del cuento, la vacilación. Se debe producir en el lector una vacilación. Y esa vacilación es como un dial. Nosotros encontramos la vacilación y esa vacilación se puede mantener hasta el final de la novela. Imaginen que si me voy hacia acá, me voy hacia la literatura maravillosa, y que si me muevo hacia acá, me voy hacia la literatura extraña, y que si me mantengo aquí, me mantengo sobre la línea de la literatura fantástica, porque la vacilación dentro de la novela nunca puede hacer esto, puede oscilar. Cuando vamos leyendo la novela, nuestro dial puede de repente, como un contador Geiger, puede de repente moverse hacia lo extraño porque parece que tiene una explicación racional lo que se nos plantea en principio. La vacilación, recordémoslo, la vacilación en la literatura fantástica, de acuerdo a Todorov, es que se nos presenta un elemento, un evento, aparece algo en la novela que no sabemos cómo explicar. No sabe el lector o el personaje que está ahí representado dentro de la novela, no saben cómo explicar ese evento. Puede ser extraño, extraño quiere decir para Todorov que es explicable mediante la ciencia, mediante alguna teoría racional, y que es maravilloso quiere decir que no hace falta una explicación, se acepta y ya. Entonces en la novela puede irse haciendo esto, y la novela será fantástica si comienza aquí en el dial de lo fantástico, es decir, estableciendo una vacilación y termina manteniendo esa vacilación. Es decir, no nos explica las cosas, nos deja pues prácticamente como empezamos, nos deja en el enigma. En cambio, si se explica,
Por ejemplo, alguna novela que cae de las que menciona Todorov, que es, por ejemplo, Guy de Maupassant, El Orlá, que Asimov la mete dentro de la ciencia ficción y que para los lectores de Todorov va a quedar dentro de lo fantástico. El Orlá de Guy de Maupassant, varias novelas de Poe, el Arthur Gordon Pym. De verdad, a Arthur Gordon Pym lo estaba persiguiendo una sombra diabólica. Al final, esa sombra que ve en el Ártico, ¿se puede explicar o es Tulu? O es Tulu, como quisiera Lovecraft. Bien, entonces, si se vuelve hacia lo maravilloso el dial, maravilloso quiere decir que van a aparecer cosas que nunca se nos van a explicar. Alfombras voladoras, todo lo que es J.R.R. Tolkien, que le gusta tanto citar a Asimov, es fantástico. Todo lo que aparece ahí no tiene una explicación, no se ubica en ningún lugar. Está completamente en el mundo de nuestra fantasía. No tiene ni siquiera interés Tolkien en decirnos en dónde está la Tierra Media. No importa dónde está. Bien, entonces, teniendo estas ideas sobre la ciencia ficción, voy a volver al ciclo de las fundaciones y quiero recordar esto. En el caso de la ciencia ficción, el fondo surreal de la historia podría derivarse de nuestro propio medio a través de los cambios correspondientes en el nivel de la ciencia y la tecnología. Aunque Asimov parece un lector que no es sofisticado, cuando se lo lee con cuidado sí presenta problemas que son muy complicados de resolver. Por ejemplo, el problema de la libertad humana dentro de un mundo determinista. Hay, me parece que en una de las novelas de la Fundación, de las más recientes, Hacia la Fundación, me parece que es en Hacia la Fundación, donde explica con la metáfora de un gas el poder de la psicohistoria. Recordaré más o menos, a grandes rasgos, de qué trata la trilogía de las fundaciones. Hay un gran imperio galáctico que está en decadencia. Más o menos cómo se forma el imperio galáctico nos lo platica Asimov en Un guijarro en el cielo, que me parece que fue su primera novela publicada. Las corrientes del espacio y en la arena estelar, así se llaman esas novelas. Un guijarro en el cielo, que involucra un viaje en el tiempo. Los que la leyeron recordarán que involucra un viaje en el tiempo. El actor principal de esa historia, el personaje principal, viaja al futuro, 10,000 o 7,000 años en el futuro, me parece, hacia cuando se está estableciendo, creo que ya está establecido el Imperio Galáctico. Luego vienen las corrientes del espacio y en la arena estelar. En ese nos platica más o menos la amplitud del Imperio Estelar es enorme. Miles de millones de planetas habitables. Bueno, eso es una fantasía tremenda. Bueno, no lo llamamos tanto. Parece muy fácil imaginar miles de millones de mundos habitables. Yo recuerdo que me producía una gran ilusión, una sensación cuando leí aquella novela de Alfred Bester, Tigre de Alfred Bester, cuando el personaje principal, Gulliver Foyle, de repente hace un viaje por el universo y encuentra un sistema solar en donde hay 16 planetas o 15 con el clima del Edén. Asimov no se queda con 15 asteroides en una galaxia lejana, no, miles de planetas en miles de galaxias. Es enorme el imperio estelar, es un imperio estelar. ¿Por qué eligió un imperio? Deberíamos de empezar a preguntarnos por ahí la elección de sistema político. ¿Por qué un imperio y no una democracia? Una democracia con países como se estila hoy. ¿Por qué un imperio? Porque un imperio es más estable. ¿Cómo se sabe que es más estable? Bien. En la trilogía de las fundaciones hay algo que se denomina psicohistoria y se los voy a explicar porque Asimov nos lo explicaba en el prólogo de sus obras. En la segunda fundación, que es parte de la trilogía de las fundaciones, nos lo explica muy fácilmente. Hari Seldon fue el último gran científico del primer imperio. Las fundaciones, el imperio galáctico va a decaer, va a derrumbarse. Hari Seldon, con ayuda de una teoría que se llama la psicohistoria, que es un medio para predecir los movimientos sociales, va a hacer dos fundaciones que vienen a ser colonias de científicos, la una pública y la otra oculta. La primera fundación es la que es pública y la segunda fundación es la que está oculta. Son organizaciones, las fundaciones son pues como colonias de científicos que se van a ocupar de formar el segundo imperio galáctico
de acuerdo a las directrices de la psicohistoria. ¿Qué es la psicohistoria? Vamos a explicarlo. Hari Seldon fue el último gran científico del primer imperio. Fue él quien llevó la ciencia de la psicohistoria a su desarrollo completo. La psicohistoria era la quinta esencia de la sociología. Era la ciencia de la conducta humana reducida a ecuaciones matemáticas. El ser humano individual actúa de modo imprevisible, pero, según descubrió Seldon, las reacciones de las masas humanas podían ser tratadas estadísticamente. Cuanto mayor es la masa, mayor es la exactitud de la predicción, y el volumen de las masas con que trabajó Seldon fue nada menos que el de la población completa de la galaxia, que en su tiempo se calculaba en trillones de personas. Cuando se tiene un solo ser humano individual, o 10 o 20, no se puede utilizar la psicohistoria porque no puede hacer predicciones. Esto que ustedes están leyendo, esto que les he comentado, no es una tontería o un invento de gente ociosa. O bueno, quizás sí lo sea. Si ustedes recuerdan, Kant tiene un artículo en su filosofía de la historia del Fondo de Cultura Económica, busquen, es un librito chiquito, en donde hace exactamente el mismo tipo de razonamiento para poder llegar a la idea de que va a haber una paz perpetua y de que se va a fundar un estado cosmopolita. Podríamos decir que esa especulación kantiana de la filosofía de la historia de Kant, esa historia filosófica que Kant fundó y que Hegel y Marx van a creer, y muchos como ellos se la creyeron y siguen creyendo que es la verdad, véanlo ustedes. Asimov es un autor de segunda para estas gentes y Hegel y Kant son unos grandes filósofos cuando sus reflexiones son y apuntan a lo mismo, la predicción de la historia. Ya Karl Popper se ocupará de decirnos cuán odioso es el historicismo. A eso le llama Karl Popper historicismo. A la predicción de la historia Asimov le llamaba psicohistoria. Y solamente se aplica sobre millones de masas humanas, millones de personas, no a uno. No voy a predecir cómo se va a comportar una persona, o sea, la psicología de la persona seguirá estando indeterminada, o al menos en estas historias lo está, en tanto que el destino de la galaxia, no. El destino de la galaxia se puede predecir, porque son miles de millones de personas cuyos movimientos en promedio van a poder ser descubiertos por la ciencia. Cálculo matemático. Bien, pero ¿cuál es el fin de este comentario? ¿A dónde quiero llegar? Aquí. La primera novela de las fundaciones, no donde todo empieza, sino quizá donde Asimov empieza a pergeñar una visión de cómo se podría escribir una historia del futuro de la humanidad. Es Un guijarro en el cielo, del 51. En el 55 aparece una obra que parece no conexa, aunque ya hoy día pues ya parece moneda corriente decir que es el origen de la fundación, que es El fin de la eternidad. Yo lo tengo en esta editorial, la editorial Orbis. Esta es una edición, el número 1 de la Biblioteca de Ciencia Ficción de Orbis. Siempre a muchos se les hace fea, a mí se me hace fea, pero el papel revolución y todo eso le dan cierto estilo que a muchos les puede gustar, y a mí me gustó, por eso compré esta biblioteca de ciencia ficción. ¿De qué trata esta obra? Trata de la eternidad y de cómo cuando se destruye la eternidad se da paso al Imperio Galáctico. Voy a leer los pasajes fundamentales donde se fundamenta esto. La eternidad es una organización que tiene un objetivo similar al de las fundaciones y de hecho también está formada por científicos. La eternidad es una organización que utiliza los viajes en el tiempo para mejorar de acuerdo a ciertos criterios que se nos explicarán aquí, para mejorar la sociedad humana, para acabar con las guerras, para acabar con el hambre, para acabar con todo eso. Utilizan la manipulación del tiempo. Bien, vamos a lo que nos dice aquí. A final de cuentas, va a ser la novela trata de cómo se destruye la eternidad, pero tiene un fin: destruirla. Si la eternidad permanece, nos vamos a mantener en un estado de mediocridad, algo que Asimov tratará nuevamente cuando se hable de la estabilidad del Imperio Galáctico a lo largo de miles de años. ¿Cómo se mantiene estable el Imperio Galáctico? Se explicó en alguna de las novelas más recientes de hace 40 años, que había dispositivos que se denominaban giscardianos, los robots giscardianos.
y los calvinianos. Pero bueno, hay varios tipos de robots, no hablaré sobre eso más ahora. Lanzaban ondas sobre muchos mundos para mantener a las poblaciones estables, para evitar el cambio brusco. Por lo tanto, se reducía el avance de la ciencia, porque Asimov concibe la ciencia como un elemento disruptor. Si hay mucha ciencia, pues hay mucho avance y hay mucho cambio. En eso no es ajeno a las ideas marxistas, pero por supuesto no era marxista. Bien, vamos a lo que quería decirles. El Imperio Galáctico. Hemos estudiado el grupo de realidades que pueden resultar de modificar el pasado. Existe la probabilidad, no la certeza, desde luego, de que la atmósfera de la Tierra se vuelva radiactiva. Y se va a volver radiactiva en las novelas de la Fundación. Pero en cambio, ¿quieres decir que puede haber una compensación para tal riesgo? El Imperio Galáctico, una intensificación del estado básico. Y sin embargo, tú acusas a los Eternos de interferir. Los acusamos de interferir muchas veces para mantener a la humanidad en una segura prisión. Nosotros interferimos solo una vez para llevarlas a la ciencia nuclear, de modo que nunca puede establecer una eternidad. Asimov establece una división. Si se desarrolla la ciencia nuclear, se pueden desarrollar los viajes al espacio. Si se desarrolla la ingeniería temporal, se puede fundar la eternidad. Los viajes al espacio serán el origen del Imperio Galáctico. Y termina la novela con algo que es premonitorio de lo que sucederá en las novelas de Asimov. Había llegado el fin de la eternidad y el comienzo del infinito. Muchas gracias.